Tú eres verdadero, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias. Gloria a Dios. Hoy nos toca el capítulo 28 del libro de Éxodo. Capítulo 28 del libro de Éxodo. Gloria a Dios. Padre amado, Dios Todopoderoso, tenemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tiene por título el capítulo Las vestiduras de los sacerdotes. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Gloria a Dios. Vamos a detenernos aquí un momento. Vamos a comentar cuál era el servicio sacerdotal. El servicio que tenía allí los sacerdotes, el sacerdote en el tabernáculo. El servicio sacerdotal incluía tres cosas. La primera era ofrecer los sacrificios sobre el altar que estaba en el atrio exterior. Ayer estuvimos explicando el atrio exterior, para que pudieran entender, que si era más fácil, era como si tuviéramos una casa, dijimos, y la casa tenía su cercado, su cerca. Y adentro la casa tenía su patio. Pues en ese patio, vamos a decir que es el atrio exterior, allí era que hacían los sacrificios. Dentro de la casa, vamos a decir que estaba dividido en dos, que era el lugar santo y luego el lugar santísimo. Entonces aquí el servicio sacerdotal incluía tres cosas. La primera era ofrecer los sacrificios sobre el altar que estaba en el atrio exterior, como si estuviera en el patio ahí. Por eso que dice atrio exterior. Un sacerdote debía ofrecer todos los sacrificios a Dios. Una persona, vamos a decir, natural del pueblo, no podía ofrecer algo a Dios por sí mismo. Ir directamente a la persona del pueblo y hacer el sacrificio no se podía. Debía ofrecerlo por medio de un sacerdote. El altar era un lugar de sacrificio y la tarea de los sacerdotes consistía en matar los animales y ofrecerlos como sacrificios a Dios. Esa es la primera tarea de los sacerdotes, una de las tres. La segunda era encender las lámparas. Las lámparas no podían ser encendidas por la gente común, como cualquier persona del pueblo, sino solamente por parte de aquellos que eran santos, es decir, los sacerdotes. Y la tercera tarea que ellos tenían que hacer allí era quemar el incienso. Entonces, lo primero que ellos hacían, que era ofrecer los sacrificios. Ayer nosotros estuvimos hablando todos los sacrificios que se hacían y para qué. Y aquí el segundo, que era encender las lámparas. Quisiera comentar algo con respecto a eso, el encender las lámparas. Se trataba era del candelabro. Recuerden que el candelabro estaba en el lugar santo, en la parte de adentro. Afuera, en el atrio exterior no, en el lugar santo, que después venía el lugar santísimo. Vamos a decir la parte de la casa. Estaba dividida en dos. Está el lugar santo, después estaba una cortina, que era el velo, y el lugar santísimo, donde estaba como el arca, el lugar santísimo. Entonces aquí, en el lugar santo, estaba el candelabro. ¿Cuál era ese candelabro? El candelabro tenía las 7 lámparas de los brazos.
que ardían con aceite puro de oliva y proporcionaban luz al lugar santo. Imagínense el candelabro con 7 brazos. Yo me imagino que ustedes ya saben cuál es. El candelabro de 7 brazos. Eso los utilizan mucho. Hay muchas iglesias, muchas personas que utilizan este candelabro de 7 brazos. Entonces, ¿qué era lo que se nos recuerda allí? Cuando uno ve este candelabro de los 7 brazos, ahí nos recuerda la luz de quién, de Cristo, que de él viene la luz. Entonces, ¿qué sucede? En aquel momento, en aquella época, el candelabro se tenía que tener allí en el lugar santo porque alumbraba. Y esa luz que alumbraba allí, que tenía que estar constantemente encendida, para ellos recibir, recuerden que antes no estaba todavía el Espíritu Santo en el pueblo, en las personas todavía no se había dado lo de la redención, lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, ese candelabro representaba la luz, el ser iluminados por Dios, el ser guiados a través de esa luz de Cristo al Señor, el Señor alumbrara sus vidas. Tenían que tenerlo, fíjense, tenían que tenerlo con una candelabro físico. Tenía que estar allí constantemente encendido con aceite puro de oliva para proporcionar esa luz. Pero si nos vamos ahora a los evangelios, ¿qué nos dice la palabra? El Señor Jesucristo es la luz. El Señor Jesucristo es la luz. Entonces, todo aquel que cree en el Señor Jesús y lo recibe en su corazón, ya tiene ¿a quién? A la luz de Cristo. Porque Jesucristo es luz, dice la palabra del Señor. Jesucristo es luz. Quien tiene a Jesucristo, al Señor Jesucristo, de una vez tiene esa luz. Y esa luz que está en nosotros, dice la palabra del Señor, que nos compara como sal y también nos compara también como luz. ¿Por qué? Porque el Señor está en nosotros. Y donde nosotros estemos, allí está la luz de Cristo, porque Él alumbra a través nuestro. Entonces ya nosotros no tenemos que encender ese candelabro como lo hacían antes, para tener esa luz de Dios, esa luz que viene de parte del Señor, para alumbrar, para ser guiados a través de esa luz. Ya no, porque ahora tenemos directamente al Señor Jesucristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, y el Señor Jesucristo, esa luz, tenemos a Jesucristo, tenemos también la luz. Ya esa luz está en nosotros. O sea que ya nosotros no necesitamos ese candelabro. Cuando hay muchas personas, ¿verdad? Hay congregaciones, para no nombrar ninguna porque ese no es el objetivo, pero hay muchas congregaciones que se han ido por la parte, se han inclinado por vivir muchas cosas que ya son de la ley, del Antiguo Testamento. Y aparte que manda a que no debemos judaizarnos. El Señor nos manda a que no debemos judaizarnos. Y lamentablemente muchos en el pueblo de Dios se han dejado arrastrar por ese tipo de enseñanzas. Y muchos pueblos de Dios, después de haber conocido la verdad, la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, han vuelto atrás a la ley, a practicar el judaísmo. El judaísmo. Entonces, cuando yo practico el judaísmo, yo estoy negando la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Porque fíjense, ya yo no tengo que utilizar el candelabro, porque ya la luz de Cristo está en mí. El Señor es luz, dice la palabra del Señor. El Señor Jesús es la luz.
Y esa luz ya está en mi vida, en mi corazón, ya está en mí. Y donde quiera que yo voy, el Señor alumbra a través de mí. Y así sucesivamente son muchas cosas en las que hemos estado estudiando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que cuando de repente nos quieran enseñar algo y por falta de conocimiento, dice la Biblia que mi pueblo peca o perece porque le faltó conocimiento. Entonces nuestro enfoque principal debe estar siempre en la cruz, en la obra, en lo que el Señor hizo. El Señor Jesucristo murió y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Él hizo en la cruz redimirnos. Él fue el último cordero, el último sacrificio. Se dio a sí mismo, derramó su sangre. Y esa sangre derramada es el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento este era el antiguo pacto. Pero después que hizo el Señor Jesucristo, dando su vida en la cruz del Calvario, derramando su sangre, la palabra nos enseña que ese es el nuevo pacto. Un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Ahora en el nuevo, ¿nosotros qué hacemos? Tomamos también la Santa Cena como el Señor Jesús lo estableció. Pero muchos no toman la Santa Cena, sino que todavía están en la ley. Es cierto que nosotros tenemos que recordar y gloria a Dios por todo lo que hizo, toda la esclavitud, liberó al pueblo de Israel, claro que sí, Dios los bendiga y los guarde. Pero ahora nuestro enfoque está en lo que el Señor Jesucristo hizo en nosotros. Nos redimió de toda maldición de la ley, de la enfermedad, de la pobreza, del pecado, de la muerte. Nos dio vida eterna, la salvación. ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo. El Señor Jesús. Entonces aquí vemos que ya no es necesario. Ya no es necesario todas esas cosas. Porque ahora todo se ha completado con nuestro Señor Jesucristo. Seguimos. Versículo 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Cuando aquí habla de que grabará los nombres de los hijos de Israel, se está refiriendo a los nombres de las tribus de Israel. 10. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra conforme al orden del nacimiento de ellos. O sea, de los 12 tribus de Israel. 6 nombres de las tribus en una piedra y los otros 6 nombres de las tribus en otra piedra, en la otra piedra. De obra de grabador en piedra como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de las 12 tribus de Israel. Les harán alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las pombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. 15. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido.
Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Ahí está hablando que será el pectoral de una sola pieza de tela, doblada en forma de bolsa cuadrada, de 23 centímetros de cada lado. 17. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra, una hilera de una piedra sárdida, un topacio y un carbún. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en gastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, las 12 tribus. Como grabaduras de sello, cada uno con su nombre según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura, de trenza, de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos, a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos, de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de los 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de sus junturas sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevarán a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová, continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de la obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas, 23, y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanitas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y en toda la borda del manto. Cuando dice orla, quiere decir en el borde. En todo el borde del manto, alrededor, las campanitas. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado, en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino
y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas también. Les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, y serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Ese estatuto perpetuo para él y para su descendencia. Gloria a Dios, en los santos todos. Okay. Aquí estamos viendo, ¿verdad? En el capítulo 28. Vemos que contiene una descripción detallada de las vestiduras que Dios ordenó hacer y que usaran los sacerdotes. Estas eran vestiduras sagradas. ¿Para qué? Para otorgar a Aarón y a sus hijos dignidad y honor. Ahí lo vemos en el versículo 2. Dios quería que Aarón llevara el pectoral de juicio para simbolizar que el sumo sacerdote representaba al pueblo ante Dios. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar santo, continuamente por memorial del Señor. Recuerden, estaba el atrio exterior, el lugar santo y santísimo. Ahí lo vemos en Éxodo allí 28-29. Dice que se llamaba pectoral del juicio porque el urín y el tubín, que estaba asociado con el pectoral, se utilizaba para determinar la voluntad de Dios en diversos asuntos. Entonces ahí vemos como algunas partes de las vestiduras de los sacerdotes se llevaban por seguridad. Ahí vimos que se requería que el sumo sacerdote tuviera en el borde de su vestido campanitas de oro, en el borde de su vestidura. Le colocaron ahí campanitas de oro, de modo que se escuchara el sonido de las campanas cuando él se moviera allí de un lugar a otro en un lugar santo delante del Señor. Y decía que cuando salga, para que no muera. Ahí lo leímos en el 28-35. Entonces ahí vemos que ellos, ¿qué hacían? Le colocaban en el borde de su vestidura las campanitas. Y también, aquí no lo menciona, pero después se va a ver, ellos también solían colocarle una cuerda, soga, no sé cómo le llaman ustedes, en el tobillo del sacerdote, porque eso era tan delicado, estar allí en la presencia del Señor. Fíjense que solamente los sacerdotes estaban, vamos a decir, santificados, limpios para eso. Y ellos le ponían, ¿para qué eran las campanitas? Para que ellos cuando caminaran, supieran, el pueblo supiera que estaba vivo, porque las campanitas tenían que sonar. Entonces ellos solían amarrarle en el tobillo una soga para que, porque eso podía pasar, de que de repente si el sacerdote tenía alguna falta, el sacerdote caía muerto allí, caía muerto. Entonces como nadie podía entrar, ahí vamos a sacar lo que el sacerdote, ya las campanitas no suenan, quiere decir que cayó, murió. Entonces como nadie podía entrar a sacarlo, porque eso era, el que entrara moría, entonces ellos lo alaban. Con la cuerda en el tobillo, alaban al sacerdote, y ahí ellos veían que lo sacaron, o sea, lo pudieron sacar. Entonces el sonido de la campanita les hacía saber a ellos de que estaba bien, de que todo estaba bien y que no había problema, porque se escuchaban constantemente el sonido de las campanitas en el vehículo, para que ustedes vean lo delicado, lo sagrado que era estar delante de la presencia del Señor. No cualquiera estaba delante de la presencia del Señor. Y ya nosotros lo hemos visto antes. Entonces, seguimos. El turbante era blanco puro,
con una placa de oro colocada en la frente. En la placa estaban escritas las palabras santidad a Jehová. Fíjense, como el Señor, porque fue Dios mismo, que les dijo, les instruyó para que colocaran esa placa en la frente de los sacerdotes. La placa era de oro y que decía santidad a Jehová. La lámina estaría siempre sobre su frente para que sean aceptas delante del Señor. ¿Qué era eso? Eso era un recordatorio y simbolizaba la importancia de acercarse al Señor Dios en santidad. Fíjense, vamos a detenernos un momentito aquí. Hoy en día ya esa parte como que se ha obviado. Ya esa parte se ha obviado. Anteriormente, los sacerdotes caían, morían, las personas, miren, todo era la paga, era la muerte, estamos claro bajo la ley. Pero el hecho de que ya estamos ahora bajo la gracia no quiere decir que ya Dios dejó de ser santo, que ya Dios dejó de exigir santidad. Más bien su palabra dice que nosotros debemos ser santos porque Él es santo y que nosotros debemos de ser perfectos porque Él es perfecto. O sea que la perfección es llegar en un estado de perfección si se puede, porque si Dios lo pide es porque se puede. Y si Dios nos exige que nosotros seamos santos porque Él es santo, es porque también se puede. Entonces aquí vemos cómo luego que eran escogidos, eran apartados las personas, se ungían a los sacerdotes, se santificaban para el servicio del Señor. Y hoy en día eso viene siendo lo mismo, es lo mismo. Viene siendo lo mismo a nivel de iglesia, a nivel de congregación. Son muchas cosas aquí, muchos detalles que podemos hablar. Estamos hablando aquí de los sacerdotes, pero ¿qué dice la palabra? Que hoy en día, que fue lo que el Señor nos hizo a nosotros, que es reyes y sacerdotes. Gracias a lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Solamente los sacerdotes eran los que podían acercarse a Dios. Eran como los intermediarios, vamos a decir así. Pero después de Jesucristo haber dado su vida en la cruz del Calvario, nuestro Señor nos dio libre acceso a la entrada al Padre. Y ahora nosotros podemos entrar tranquilamente por el atrio, por el lugar santo, hasta estar allí en intimidad, cara a cara, al lugar santísimo. Todo eso, todo eso es hoy está vigente eso, a través de quien del Señor Jesucristo. Entonces Dios sigue siendo santo, pero al pueblo de Dios se le ha olvidado. A mucho al pueblo de Dios se le ha olvidado esa santidad. ¿Cómo va a ser posible? Fíjense también lo de los sacerdotes. Ahora, mira, yo podía morir, caer ahí. Entonces dice la Biblia que Dios no tiene sombra de variación. O sea, Dios es el mismo de ayer, de hoy, y siempre es el mismo, no cambia. La santidad sigue siendo igual. La santidad sigue siendo igual. A nivel de iglesia también Dios es igualito. Dios nos exige a todos santidad. Ahora, ¿cuándo más nos exige santidad? Porque antes eran los sacerdotes, porque más tenían que estar más rectos, porque tenían que estar delante de la presencia del Señor. Ahora todos delante de Él somos sacerdotes. Pero nosotros no tenemos esa conciencia. No sabemos qué es. O todo lo que hicieron los sacerdotes, todo lo que Dios les exigía. Y nosotros será que no tenemos ese entendimiento. Somos cristianos y cristianas. ¿Y cómo va a ser posible que si somos hijos o hijas de Dios, nosotros no nos guardemos en santidad como el Señor lo manda, como el Señor lo establece? La palabra del Señor habla mucho de no descubrir la desnudez. Y vemos que hoy cristianos y cristianos se van para una piscina, se van para una playa y están con traje de baño, menores, casi prácticamente sin ropa. Están como sin nada. Donde eso es pecado. El mostrar la desnudez es pecado. Por eso es lo que busca el enemigo. Que sus hijos, los hijos de Dios, quebranten la palabra. ¿Cómo va a ser posible que cuando nosotros nos vamos a la congregación nos respetemos, ni siquiera ir a la casa de Dios?
y las hermanas se vayan con faldas cortas. ¿Cómo va a ser posible que se suban en el altar a adorar, a tocar un instrumento, a lo que sea, a servir, y se coloquen minifaldas? Y hasta los hombres, porque ahora son pantalones pegaditos, desde abajo hasta arriba, donde se marca todo. Y se ponen esas camisas que se les marca todo la parte de arriba, para enseñar los músculos, yo no sé. Esas cosas no le agradan a ese. Entonces ya la parte de la santidad ya se ha perdido muchísimo. Ya no hay respeto al altar, ya no hay respeto en el servicio, no hay respeto. Cuando a alguien Dios lo levanta a servir en la congregación, Dios lo está llamando a apartarse de las cosas que son vanidad, apartarse de las cosas que son del mundo, apartado para Él, en santidad. ¿Y cómo va a ser posible que hoy en día se ven tantas cosas terribles dentro de las congregaciones? Ya no le importa a nadie cómo la gente, cómo se van vestidos. Van a servir y ya eso no importa. Van con todas esas faldas pegadas que se les van a reventar la costura. Se ponen esas blusas ahí pegadas porque todos esos botones se le abren y se le ven todo. Y si se ponen una falda, la raja por detrás que casi se le ve todo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Todas esas cosas ofenden a Dios. Todas esas cosas ofenden a nuestro Padre, nuestro Dios. Porque la santidad es interna, claro que sí. Tenemos que guardarnos del chisme, la murmuración, la contienda, el pleito, todo eso es pecado. Pero la santidad es interna, pero también es externa. Porque ¿de qué sirve? No, yo no murmuro, yo no critico, yo no hablo. Pero cuando vaya, y así esté fuera de la congregación, yo he visto hijos, hijas de Dios, estando en la calle con chorcitos. Hermana, eso no es de Dios. Yo no puedo estar mostrando mi desnudez. ¿Dónde está la diferencia de la gente del mundo con nosotros los hijos de Dios? ¿Dónde está la diferencia? Y no hay diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Le voy a dar este testimonio rapidito. Yo antes, bueno, estaba en otra congregación, no voy a decir nombre. Yo estaba cuando antes hace tiempo existía en otra congregación. Y yo estaba predicándole a una muchacha que vivía cerquita, pero la muchacha se vestía así, casi no usaba ropa. Y yo empecé a predicarle todas esas cosas. Y una vez ella me dijo, de verdad yo no entiendo algo. Me dice, ajá, que no entiendes. Yo de verdad siento en mi corazón entregarme a Dios y buscar de Él. Pero yo veo a las demás mujeres de tu iglesia y yo no entiendo. Yo le digo, ¿y cómo así? Explícame. Porque ellas se visten así con los vestidos pegaditos y se ponen las faldas cortas. Entonces son cristianas y se visten así como yo, me dice ella. O sea, a ella como que no le cabía eso en la mente. Porque ella entendía que ella se vestía así, bueno, estaba en el mundo. Pero ahora había las mujeres que son supuestamente cristianas, igualitos se visten como ella. Hay muchos problemas en la iglesia y los pastores no están hablando de esto. Hay muchos problemas de vanidad en las congregaciones y los pastores no están hablando de eso. Están permitiendo que la iglesia estén llenas, se contaminen y se contaminen. No se sabe si de repente no lo hablan para que la gente no se les vaya, los hermanos. Pero entonces, ¿a quién estoy yo agradando? ¿Al hombre o a Dios? Al hombre o a Dios. Si el trabajo de los pastores es santificar la iglesia también, predicar la palabra y a través de la palabra se santifica la iglesia. ¿Con qué limpiar al joven su camino? Pues con guardar la palabra. Le guste o no le guste al pueblo, uno tiene que predicar santidad, integridad, pureza.
Y los que son obedientes, bueno, obedecerán a la palabra, a lo que dice la Biblia. Cuando uno ama al Señor, uno obedece lo que la palabra dice, por amor, por amor. Entonces se ven muchas cosas terribles. O de repente se van bien vestidas a la iglesia normal, no ocultando nada, pero cuando están en la calle, allá muestran su desnudez. Entonces ahí hay problema espiritual. Ahí hay problema espiritual. Y las personas que sirven en la iglesia, que el Señor las ha levantado a servir, tienen que ser mujeres de testimonio, hombres de testimonio. Y guardarse santidad por dentro y por fuera, por todo. Y aquí lo ven. Como los sacerdotes, miren, eran los que tenían que estar más santificados, los que servían, los más santificados. ¿Por qué? Porque tenían que estar dentro de la presencia del Señor, tenían que estar ministrando allí en la presencia del Señor. Entonces allí ven que todas las vestiduras que llevaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento simbolizaban estar apartados para la obra de Dios. La de expiar del pecado se requería cumplir con el código de la vestimenta. Eso lo vemos allí en el versículo 43. Y Aarón y sus hijos lo llevarán puesto cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Dios utilizó estas prendas distintivas para separar a sus líderes espirituales del resto de los israelitas. O sea que ellos tenían que dar el ejemplo. Cada pieza de las vestiduras sacerdotales tenía importancia relacionada con la obra que ellos hacían, los sacerdotes. Entonces ellos vivían en un constante recordatorio de la importancia de la labor que ellos tenían. Y todo eso recordaba, todo eso era un espejo. ¿De qué? De que quien llevó a cabo el plan de Dios para la expiación en verdadera santidad y perfección fue ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, en Hebreos 4:14. Fíjense lo que dice en Éxodo 20:26. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Lo leeré en otra versión para que se entienda mejor. No suban escalones. Cuando habla de gradas, se está refiriendo a escalones. No suban escalones para acercarse a mi altar. Si lo hacen, alguien podría mirarles bajo la ropa y ver su desnudez. Fíjense si Dios no está delicado con él, con la parte de mostrar la desnudez. Dice que no suban escalones para acercarse a mí. ¿Cuál es el problema de hoy en día en muchas de las congregaciones? Que los altares tienen escalones. Las hermanas se ponen su falda, pero la falda las raja que les llega casi arriba. Cuando van subiendo los escalones, se les ve todos esos muslos, todas esas partes por detrás. Eso es terrible, eso es pecado, eso es desagradable, eso es deshonrar a Dios. Y eso hoy en día es muy común. Esposas de pastores, yo he visto eso. Cantoras. Eso se ve hoy en día y no puede ser, es inaceptable. Nadie les dice nada. Nadie les dice nada cómo se van vestidos. Y van a dar cuenta, porque todos vamos a dar cuenta de lo que hagamos. Los pastores van a dar cuenta de sus ovejas. Y dice, no suban escalones para acercarse al altar. Si lo hacen, alguien podría mirarles bajo la ropa y ver su desnudez. Dios no ha cambiado, Dios es él. Sigue siendo el mismo. Entonces ahí vemos también como en 1 Pedro 3:4 dice, en cambio vístanse con la belleza interior, la cual no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. La palabra del Señor nos manda a vestirnos con decoro y pudor. Decoro y pudor. Nosotros no tenemos que estar mostrando el cuerpo para vernos en muchos ojos.
Nosotros no tenemos que estar alterando como Dios nos hizo para vernos y qué hermosas y bellas. Dice la Biblia que el Señor derramó en nosotros su hermosura, su belleza, que todo lo que Dios hizo fue bueno. Todo lo que Dios hizo fue bueno. Todo. Nuestro cabello fue bueno, el color de piel fue bueno, todo, nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca. ¿Quién nos dice que somos feas o feos? ¿Quién es el que nos está diciendo que estamos viejos? ¿Quién? Es como Adán y Eva ya en el huerto del Edén, cuando ellos ya habían pecado y se tapaban su desnudez. ¿Y qué les dijo Dios? ¿Quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? ¿Quién? ¿Quién? Entonces el Señor, como nos hizo, nos vemos. Pero el mundo, el enemigo a través de las personas del mundo, todo, nos ha dicho lo contrario. Y vemos hoy en día cómo la gente, los que tienen dinero, están haciendo de todo para cambiarse por completo. Operan desde la cabeza, la cara, hasta los pies, todo. Porque tenemos problemas en nuestro corazón. Porque tenemos problemas en nuestro corazón. Dice el concepto de vanidad. La palabra vanidad viene del latín vanitas, que significa pura apariencia, fraude, presunción de que posee algo cuando en el interior está vacío. Fíjense que es la vanidad. La vanidad es pura apariencia, fraude, algo que no es verdad. Algo que no es verdad. Cuando supuestamente yo digo, no, que voy a hacerme estos cambios para verme más hermosa, porque no estoy conforme entonces como Dios me hizo. Allí entra el pecado, la vanidad, porque estoy ofendiendo a Dios, porque no me estoy aceptando como Dios me hizo. Hay líneas donde yo no puedo atravesar esa línea porque ya se vuelve pecado, entra la vanidad. Tenemos que aprender a aceptarnos tal cual como Dios nos hizo. Dice la palabra del Señor que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si de repente yo soy blanquita, mi piel, no, pero yo quería ser morenita. Yo no me acepto mi piel porque yo quería ser morenita y vivo todo el tiempo en el sol a ver para que se me queme la piel. Si yo no me acepto a mí mismo como Dios me hizo, ¿cómo yo voy a aceptar a mi hermano? ¿Cómo yo lo voy a amar como a mí mismo si yo tengo problemas de no amarme como a mí mismo, como Dios me hizo? Porque si yo no me acepto mi piel, que Dios me hizo blanquita, porque yo quiero ser morenita, entonces ¿cómo voy yo a amar al morenito o al morenita si ni siquiera me amo a mí mismo? Porque Dios me hizo el cabello liso, pero no, yo lo quiero enrolladito, rizadito. No me gusta el pelo liso, lo quiero enrolladito, pero Dios quiso, le plació dármelo liso. Y yo me hago de todo porque me lo quiero enrollar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo yo voy a amar a mi prójimo que tiene los pelos lisitos? Si yo detesto mi propio pelo lisito, porque yo lo quiero enrolladito, lisado. Entonces yo no puedo amar a mi hermano que lo tiene liso, porque yo ni siquiera yo me acepto con mi pelo como yo. Y así sucesivamente siempre. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a aceptarnos tal cual como nosotros, como Dios nos hizo, como Dios nos. Y la vanidad abarca mucho. La vanidad abarca desde el corazón todo, pecados de adentro afuera, todo. Pero hablo de este detalle porque este detalle abunda en el pueblo de Dios, abunda. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos ayude a amarnos tal cual como nosotros. Ay, que el Señor, mira, a mí se me hacen mis mujeres, ya eso es algo natural. Porque estoy yo siempre ansiosa tapándome las ojeras, que nadie me vea las ojeras. Si Dios me las hizo así, yo las amo. ¿Quién me dijo que las ojeras eran feas? ¿Quién me dijo que estaba fea con las ojeras? Yo no, el enemigo. Y por tanto yo le cierro mis orejas al enemigo. Para mí las ojeras son hermosas y bellas porque Dios me hizo así. Dios me pudo haber creado sin ojeras, pero ¿quién te dijo que eso era feo? ¿Quién te dijo?
Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Ayude. Y cuando alguien nos quiera hablar de esa manera, no. Decirle, no se preocupe que yo me amo como Dios. Yo amo a mi mujer. Ay, que tu boca se ve pálida, yo amo mi boca. A Dios le plació hacerlo así. Dios es un Dios creativo, es mi Padre, es hermoso, es bello. Y si Él quiso hacer mis labios así, gloria a Dios. Yo amo. ¿Quién hace el trabajo para que hagamos lo contrario? El enemigo. Para hacernos sentir mal, el enemigo. Utiliza a las personas, mi hermana, pero si se ve vieja, pero si se ve esto, si se ve aquello. Usted sí es chiquita. Y comienza la persona a usar puntacones. ¿Qué es vanidad? Fraude, engaño. Porque yo no tengo esa altura. El día que me quite los tacones, ahí se va a ver la realidad de mi estatura. Entonces yo no tengo que demostrar lo que yo no soy, lo que el Señor no hizo. Y eso es un problema del corazón. Tenemos que aprender a amarnos. Dios nos ama tal cual como Él nos hizo, pero el enemigo se encarga de trabajar los corazones y la mente en la humanidad y que se metan las vanidades. Vemos todas la mayoría, muchas congregaciones llenas de vanidad. Y de esto no se predica, no se habla. Pero nosotros no podemos callarnos porque eso está en la Biblia. El Señor nos ha mandado a santificar la iglesia. Tenemos nosotros que santificarnos. Ahora todos nosotros somos sacerdotes delante de Dios, reyes y sacerdotes. Y así como los sacerdotes tenían que estar santos, 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 nosotros también. Santos en nuestras casas, santos en la congregación, santos en la calle. Porque no, santo, me he visto bien en la congregación. Pero cuando voy por allá, allá me pongo los bikinis, todo, y ando enseñando todo el cuerpo, ¿no? Tenemos que ser hombres y mujeres íntegros. Tenemos que cuidarnos. El Señor está en todas partes. Donde quiera que estemos, puede ser que el hombre no nos vea, pero el Señor nos ve. A Dios nadie engaña, a Dios nadie engaña. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, gracias porque tú tienes todo el control. Te pedimos que esta tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestro corazón y dé fruto a ciento por uno. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Sellamos toda esta palabra con tus sangre en nuestras vidas, en nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús, que tú nos ayudes, que no solamente seamos oidores, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo.